Este jueves se presenta en el Sunset, una de las cavas de jazz con más historia de París, el saxofonista y compositor David Marcos, quien presentará junto a su cuarteto un programa centrado en el jazz latinoamericano con composiciones de Rosita Mello, Nelson Cavaquinho, Astor Piazzolla, pero también con temas originales. Y precisamente para hablarnos de esta actuación y de su intensa trayectoria musical, David Marcos ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, David. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme, Jordi. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido aquí en París, hijo de padres argentinos. Pero me gustaría que nos contases cómo viviste de niño eso de ser hijo de argentinos. En la escuela, me imagino, las diferencias no son muy bien aceptadas por los compañeros. Bueno, en esa época París no era una ciudad tan cosmopolita como es ahora, entonces sí, no, hubo momentos fáciles y momentos, digamos, más dificultosos, pero qué sé yo. Después uno digiere todo, la vida se encarga de ayudar a que las cosas se den y construir, digamos, una personalidad y parte de... Lo único que es cierto es que cuando entré a la escuela no hablaba francés, a pesar de haber nacido acá, entonces esa fue la parte un poco difícil, pero bueno, Poco a poco, ya pasó hace bastante tiempo como para estar un poco digerido, digamos. Imagino, David, que la música latina estaba presente en tu casa, ¿no? De niño. Sí, muy. La música latina estaba muy presente, el tango obviamente estaba muy presente, también Paco Ibáñez estaba muy presente, la música cubana también, porque había relaciones con mi padre viajó a Cuba varias veces, había relaciones con la Embajada de Cuba, Carlos Puebla, o sea, sí, esa música estaba muy presente en mi casa. Cuéntanos, ¿cómo fue tu primer contacto con el saxofón, con la música en general primero? Con la música en general fue porque mi mamá me mandó a estudiar música, o sea, empecé a estudiar flauta en la Schola Cantorum, en el centro de París, cuando tenía unos 5 años. Después de ahí pasé a estudiar clarinete con una persona muy particular de la que podemos hablar después, que se llama Jean-Jacques Lemaitre, que resultó, bueno, ya lo hablaremos. Y después ahí poco a poco empecé a engancharme con el saxo, llevando a la vez una carrera de pop, jazz y música más académica, digamos, porque hice estudios académicos con el clarinete. Y ahí poco a poco fue llevando, también fui cantautor en algún momento de mi vida y ahí está. Como nos decías que estudias con Jean-Jacques Lemaitre, que era el compositor del mítico Teatro du Soleil, el teatro de Ariane Mouchkine. ¿Cómo entras en contacto con la casa de Ariane Mouchkine? En realidad se hizo justamente muy progresivamente porque el señor Jean-Jacques Lemaitre era profesor del Conservatorio del 11e, o sea, común y silvestre. Yo vivía ahí, caía ahí de pura casualidad porque a él me tocaba, digamos. Y así empezó. Yo estudié bastante tiempo con él, unos 8 años, algo así. Y poco a poco, conforme yo iba creciendo y mi nivel iba aumentando, lógicamente, él tenía esa costumbre de integrarnos en sus propias creaciones. Y así fue como efectivamente en varias oportunidades fui a ver obras de teatro en el Teatro du Soleil, había ensayos en la Cartoucherie de Vincennes, participé en espectáculos en que él hacía participar sus grandes alumnos, o sea, nunca fue una cosa así muy implicada, pero sí unos contactos cada vez más frecuentes y era un personaje maravilloso. Yo después estuve investigando de él en internet y es un tipo con una vida de una riqueza extraordinaria, es fantástico. Además justamente me enteré que estuvo haciendo bastantes cosas en Argentina. Eso yo no lo supe ahora hace poco. David Marcos, vas a estudiar clarinete, como nos decías, con Henri Drouard. El clarinete quizás te lleva a la música clásica directamente, a pesar que la técnica es parecida a la del saxofón, pero no tiene la literatura que tiene el saxofón. Sí, claro, los instrumentos no están muy alejados, digamos, pero el uso que se les dio sí, es bastante distinto. Sí, la carrera más académica la hizo con el clarinete y con el señor Henri Drouard,
que era un profesor de una dureza, o sea, era realmente a la antigua, digamos. Bueno, eso también se digirió con el tiempo. La técnica tiene que aprenderse, ¿no? Sí, pero creo que la historia va por ciclos, ¿no es cierto? Y hay ciclos en que la pedagogía es un poco más suave y otros en que la pedagogía es un poco más dura. Entonces yo creo que de todas maneras uno termina integrando la técnica, pero el señor era bien duro. Cuéntanos, ¿qué te atrajo del saxofón, de ese instrumento tan sensual, ¿no? A pesar de ser metálico. Sí, es cierto, pero viste que se clasifica entre los instrumentos de madera, es Por uno supuesto. de los misterios un poco de este asunto. Yo creo que en realidad las primeras razones que me atrayeron fueron bastante superficiales, o sea, era un instrumento que justamente era muy llamativo, es muy lindo estéticamente, es un instrumento que atrae, digamos, y que a la gente le llama la atención, qué sé yo. Después, poco a poco, entrando en el estudio del instrumento, es un instrumento muy particular porque es cónico. Contrariamente a la mayoría de los instrumentos de viento, como la flauta, el clarinete, el trompeta, que son todos cilíndricos, el saxo es cónico y por eso es un invento particular del señor Adolphe Sax. Y la ventaja de un instrumento cónico es que no tiene un sonido preestablecido. En realidad uno fabrica el sonido, si uno escucha los grandes saxofonistas, hay prácticamente tantos sonidos de saxo como de saxofonistas. No tiene un sonido centrado y ya prehecho, como puede ser el clarinete, que tiene obviamente sus matices, pero que ya tiene una base muy fuerte, digamos. No, el saxo se puede hacer prácticamente lo que uno quiere con ese instrumento. Entonces, justamente, a mí esa es una parte que me gusta mucho. Por ejemplo, con respecto al bandoneón. En un determinado momento se me planteó, tuve ganas de golpe. Digo, y si me pongo a tocar bandoneón, que es un instrumento muy, muy, muy difícil. Y me pareció en realidad más interesante ir a buscar en el saxo qué podía encontrar que tenga un poco el canto, digamos, la substancia del bandoneón. Y ese fue el trabajo que hice sobre el sonido del saxo. En realidad, ir a buscar el bandoneón tiene un trabajo sobre las octavas que es magnífico y yo trato de integrar esos elementos de lenguaje a mi forma de tocar. David Costa, en el 93 un encuentro va a ser determinante para tu carrera, el encuentro con el cantante y guitarrista Sacha Distel, con quien vas a tocar en su Big Band durante 10 años, ¿no? Hasta su muerte. Sí. ¿Qué significó para ti ese encuentro? ¿Qué personaje, no? Sacha Distel. Sí, y sí, era primero que es una persona que fue famosa prácticamente toda su vida. Y eso es muy particular, digamos, porque la psique se transforma con el éxito, digamos, eso lo sabemos, pero cuando una persona llega a tener éxito, qué sé yo, debía ser adolescente o justo después, da una personalidad muy particular. Resulta que mi familia materna es judía del este y la suya también lo era. Entonces enseguida tuvimos un enganche bastante cariñoso de ese lado y nos llevábamos muy bien. Era obviamente como siempre hay rencillas, qué sé yo, hay gente que habla bien de él, gente que habla mal de él, pero para mí fue un encuentro extraordinario, fue una de mis primeras reales experiencias profesionales. Fue una historia un poco particular, aparte porque finalmente los miembros de esa orquesta todos tenían mínimo 15 años más que yo. Entonces yo era una especie de residuo de un deseo que había tenido él de tener una orquesta con estudiantes, en realidad, para que le salga más barato y para que estemos más disponibles. No fue así, entonces, pero yo quedé de ese proyecto. Entonces para mí fue una oportunidad genial porque toqué con saxofonistas franceses de mucha reputación como André Villéger, Alain Atto, que son gente que dentro del ámbito del jazz tienen su importancia y realmente, en realidad yo creo que sabía usar el saxo llegando, pero aprendí a tocar ahí, en realidad, teniendo esos gigantes del saxo a mi lado. Olvidamos a menudo que antes que cantante, Sacha Distel era guitarrista de jazz y que llegó a tocar con Dizzy Gillespie y hasta con Tony Bennett. Exacto, con Louis Armstrong, con Stan Getz, sí, era un guitarrista fantástico. Yo cuando lo conocí tenía más o menos, creo que unos 70 o 72 años y
como tocamos mucho juntos, se notaba cuando había estado estudiando y cuando no. O sea, tenía una base fantástica, tenía oído perfecto, o sea que como director de orquesta era imparable, digamos, sabía perfectamente lo que estaba pasando y había días que tocaba de una forma realmente mágica. Su muerte supongo que fue un golpe, ¿no? Sí, fue un golpe tremendo porque hasta incluso teníamos un concierto programado la semana siguiente o algo así, tuve que tachar de la agenda, qué feo. Terrible. Nos llevábamos muy bien. Después de eso, y en una de esas jam sessions, seguramente las que eras asiduo, conoces a un contrabajista americano, a Wayne Dockery, que en ese momento tocaba en el grupo del saxofonista Archie Shepp. Exactamente. Imagino que eso te dio más que ideas, ¿no? Eso fue un encuentro muy impresionante en realidad. Yo tocaba con un baterista, Stéphane Grémeau, con el que toco de hace mucho tiempo, pero que ahora en la presentación del Sunset voy a tocar con Javier Estrella, pero toqué mucho con Stéphane Grémeau, que él tocaba bastante en las jam sessions. Y de golpe me invita a tocar en esa y estaba Wayne Dockery, que yo no conocía. Y empecé a tocar y era como si de golpe sentía dos manos acá detrás de la espalda que me iban como empujando así. Fue una sensación increíble. Y realmente ahí vi cómo podía ser un bajista así para estarme empujando. Era física la sensación. Y genial, tocamos una vez, dos veces, nos hicimos amigos, nos llevamos bien también. Y ahí está, y ahí lo empecé a incluir en proyectos. Grabé con él un disco de música improvisada que se llama Las 5 Estaciones, que era una playa para cada momento del día, digamos, que era una especie siempre fue mi deseo lograr integrar la música a la vida, a los momentos de la vida, cómo funciona. Y entonces ahí fue una linda experiencia de grabación con Wayne, porque él había estado en toda la época del free jazz, había vivido con Freddie Hubbard en su casa, o sea, era como vivir con un libro de historia, pero vivo, un tipo formidable, nos llevamos muy, muy bien. Como compositor, en el 2008, David, creas La Cima del Mundo. No está mal. Un CD de improvisación libre que lo grabaste en Quito, nada más y nada menos, en Ecuador. Exactamente. No se puede renunciar a los orígenes, ¿no? No. Eso es lo que entendí después de mucho tiempo viviendo acá y hasta incluso pasé 25 años sin ir a Latinoamérica, que es un montón de tiempo. Y de golpe tuve una oportunidad de viajar a Ecuador justamente para hacer la realización de un disco de música latina. Y ahí las orígenes se me vinieron encima, pero como una avalancha. O sea, ahí entendí esa frase que acabas de decir. No se puede dejar de lado las orígenes. O sea que ahí está. Entonces viajé en el 2006, después volví a viajar en el 2008 para grabar una secuencia de discos de música de meditación. Y tuve oportunidad en ese viaje de grabar ese disco de La Cima del Mundo con unos músicos fantásticos ecuatorianos. Y bueno, ahí está, el disco está hecho, grabamos creo que en 2 horas o 2 horas y media todo el disco y hay algunos momentos que son de las cosas que mejor logré modestamente. Hablando de orígenes, quizás con Juan Carlos Cáceres tocas esos orígenes argentinos precisamente, ¿no? Sí, exactamente. Eso en realidad fue volviendo de justamente el viaje de Ecuador del 2006, en el que entendí que no podía seguir viviendo así de una forma medio esquizofrénica. Y yo había oído en France Inter en el 92, había oído algunas canciones de Juan Carlos Cáceres y que me habían realmente llamado la atención, a punto que fui a conciertos de él. Me acuerdo de un concierto en el 93 en el L'Européen y que realmente me gustaba mucho. Y en general me gusta más la música instrumental que la música cantada, pero Juan Carlos Cáceres me llegó. Entonces cuando volví de Ecuador así medio diciendo ¿y ahora qué? Le dije a mi papá, tengo que conocerlo a Juan Carlos. Mi papá es pintor. Tengo que conocerlo a Juan Carlos Cáceres. Y me dice, muy fácil, su mujer es amiga mía. Entonces a los 2-3 días tenía el número de celular, nos dimos cita y empezó una especie de recorrido. A Juan Carlos le encantaba enseñar, era un docente nato. Y entonces pasamos como, qué sé yo, habrá sido más de un año que yo iba a su taller una vez por semana, me sentaba en una sillita y me contaba.
O sea que una especie de transmisión, como lo hizo con tantos otros músicos acá de París que tuvieron también un encuentro con él. Y me enseñó muchas cosas. Después empezamos poco a poco, pero como después de un año, a tocar juntos, y ahí me hizo una hoja que todavía la tengo con todas las ornamentaciones del tango, o sea, siempre escribía a mano, y mira, te preparé esto y estudiátelo y después tocamos. Y así fue, y después volvimos a armar el grupo que él había tenido muchos años atrás, que se llamaba Tancofón, que primero fue un trío, después se volvió un cuarteto y tocamos bastante, y bueno, seguimos camino así unos años juntos. Volviendo, David, a la actuación de este jueves en el Sí. Sunset, los orígenes siguen estando presentes, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo estuve desarrollando en estos últimos años este proyecto de jazz latinoamericano con composiciones originales y también temas de tango. Creo que después vamos a escuchar una composición de Rosita Melo, que es una de las escasas compositoras reconocidas, digamos, que tiene un tema, un vals tango que se llama Desde el Alma, que es una maravilla y que que yo grabé una versión en el disco Poesía, que grabé en Buenos Aires. El propósito es hacer exactamente lo que se hace en el jazz norteamericano, que es utilizar una canción, un tema, tocarla, exponerla y después usar las mismas armonías para hacer una parte improvisada, etcétera, sin, obviamente, traicionar el género. O sea, no tiene que volverse totalmente otra cosa. Entonces, en la actuación de este jueves va a haber esas composiciones, algunos tangos, va a haber murga también. La murga es un género que justamente Juan Carlos Cáceres le tenía un aprecio particular y grabamos bastantes cosas juntos así. Entonces, esa parte latinoamericana va a estar muy presente. Pienso que la segunda parte del show del jueves va a ser tal vez jazz más como de base norteamericana, como se toca, pero toda la primera parte va a ser jazz latinoamericano. ¿París sigue siendo la capital del jazz internacional o está cambiando las cosas? Ahí sí que no tengo idea. No viajo lo suficiente como para darme cuenta de esas cosas. A mí me parece que París es un lugar que siempre tuvo una capacidad para integrar, para digerir cosas que vienen de afuera, tanto sea la pintura, la música, la escultura. Siempre hay una capacidad de Francia y de París de apropiarse las cosas, difundirlas, y del punto de vista del jazz me parece muy cierto, pero supongo que hay mucho jazz muy activo en otras partes del mundo, ¿no es cierto? Sin duda. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Sunset de París para la actuación del saxofonista David Marcos junto a su cuarteto compuesto por Denis Juald al piano, Didier Schmitz al bajo y Javier Estrella, como tú nos decías, a la batería. Exacto. Muchísimas gracias, David. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta emisión o verla en vídeo, porque hoy la radio se puede ver, lo puedes hacer en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook o también en nuestra página web oficial RFI en español. Y sobre todo, permíteme dar las gracias a Elena Abril, quien está, como de costumbre, detrás de los cristales a cargo de la Muchas realización gracias a de este ustedes programa. dos. Y nos vamos con el saxofón de David Muchas Marcos.